Esperemos que inicie la grabación. Listo. Buenas noches para todos. La idea de este encuentro sincrónico es primero hacer claridad frente a dos cositas que he evidenciado en lo que llevamos del curso, y lo otro es que vamos a hacer pues como un repaso de normas APA, porque pues la actividad que tenemos para este domingo es un ensayo bajo normas APA. Entonces quisiera pues como validar un poquito como que todos estemos hablando el mismo idioma, ¿cierto? Bueno, primero, antes de iniciar, quiero hacer varias claridades. Una es que, por favor, pues para los que van a ver esta grabación de forma sincrónica, no me escriban preguntas ni mensajes los domingos para trabajos que sean de entrega el mismo día. Pues porque seguramente yo un domingo, chicos, no les voy a responder. Yo les contesto con todo el cariño, les contesto de lunes a sábado, pero el domingo es mi día de descanso. Entonces, veo que muchos me escribieron el domingo haciéndome preguntas de las matrices, chicos. Tuvieron toda la semana para hacer las preguntas. Yo sé que ustedes también tienen otras actividades que hacer, pero nosotros también. Entonces, ahí también hay que entender como un poquito, pues porque si ya me escriben el domingo, yo hoy estuve respondiendo lo del domingo. Entonces, eso no puede ser excusa para que no presenten los trabajos a tiempo, ¿cierto? Si ustedes me hacen las consultas entre semana, con mucho gusto les respondo, pero un domingo difícilmente esperen pues que a la media hora les voy a responder. Entonces, pilas con eso, no dejemos todo para último momento. Lo otro es que hay varios compañeros que me han estado escribiendo que no se han podido conectar a ninguna de las clases, que les amplíe el plazo. Chicos, mire, con todo el respeto que ustedes se merecen y todo el cariño y entendiendo las dificultades de todos, porque todos somos seres humanos y hay cosas que se nos salen de las manos, yo no doy tiempos, ni abro plataforma, no, porque digamos que para mí prima el principio de la equidad y la igualdad. Entonces yo no le puedo otorgar tiempo a los estudiantes cuando sí hay estudiantes que lo hicieron digamos que entregaron el trabajo a tiempo, ¿cierto? Entonces en eso sí quiero ser muy clara, yo no doy tiempos, ni abro plataforma, ni habilito, o sea, nada. O sea, yo siento que si uno como estudiante se matricula en la modalidad virtual, se matricula con todo lo que ello implica. Entonces hay que ser responsables, hay que mirar si definitivamente no nos da el tiempo para estudiar de esta manera, entonces pues cancelamos la asignatura a tiempo. Bueno, digamos que hay cosas que se nos salen de las manos y yo no puedo tener un grupo de 48 estudiantes a cada 8 días abriendo la plataforma a un estudiante distinto, ¿cierto? Entonces sí quiero ser muy clara en eso porque no doy tiempo. No doy tiempo ni abro plataforma, entonces pues para que sepan, ¿cierto? Eso se los digo con mucho cariño, pero para que entiendan que yo trabajo bajo un principio de igualdad, y si un estudiante lo presentó a tiempo, no tengo por qué abrirle plataforma a otro estudiante a las 2 semanas se viene a conectar. Entonces, no, la invitación es a que lo que resta del seminario, que todavía es mucho, pues lo hagan de la manera pues más juiciosa, rigurosa, que estén juiciosos. Si han podido evidenciar, ustedes me escriben un mensaje y yo al momentico les estoy respondiendo, les hago retroalimentación, pero no me pidan que les abra plataforma ni que les vuelva a habilitar foros porque pues no lo hago, ¿cierto? Entonces, para dejar esa claridad, bueno, antes de iniciar, bueno, el domingo, ayer se venció la actividad de las matrices de búsqueda. Ahí vi que la mayoría lo cargó la actividad. Yo en el transcurso de la semana voy a estar haciendo la calificación respectiva. Frente a la actividad que tenemos para el domingo, que es un ensayo, pues bueno, en el Moodle les puse que era un tema libre, ¿cierto? Sin embargo, mi recomendación es que hagamos el ensayo del tema de la investigación, ¿cierto? Como para aprovechar que ya han hecho lecturas respecto a eso, que de pronto han fortalecido un poco más ese aspecto. Entonces, mi invitación es a que hagan el ensayo con base pues en el tema de investigación que ya tienen como planteado. Muy importante, el ensayo es para que lo entreguen en equipos de trabajo, ¿cierto? En los mismos equipos en los que están haciendo la investigación. Si usted está trabajando solo en la investigación, pues entonces hace el ensayo solito y listo. Frente a eso, entonces, muy importante, si quieren hacerlo pues con base en el tema de investigación, si no, pues lo pueden hacer de tema libre como aparece ahí en la plataforma. Algo muy importante es también que la sugerencia sería que yo a cada uno de los estudiantes, cada uno de los grupos que manifestaron el tema de investigación, yo les sugerí una lectura. Entonces sería interesante de pronto que hicieran el ensayo con base en la lectura que les sugerí, que son lecturas muy importantes y muy pertinentes en relación a cada uno de los temas que me manifestaron y iban a consultar. Bueno, entonces antes de iniciar la explicación como de APA y de revisar qué dudas tienen los aquí presentes, quisiera saber si tienen alguna duda antes de iniciar la sesión. ¿Ninguna?
No, profe, yo no tengo hasta ahora duda, no, todo está claro. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar con la explicación de normas APA, que es muy importante. Yo me imagino que ustedes en otras asignaturas han tenido que ver citación bajo normas APA. Pues digamos que, ¿cuál es la importancia de citar bajo normas APA que a veces genera como cierta resistencia en los estudiantes? La importancia de escribir en normas APA es que el lenguaje académico y más el lenguaje investigativo, pues tiene que estar escrito bajo esta, digamos, como estas directrices, porque se supone que digamos que hay como unos preconceptos importantes en relación a cómo citar otros autores dentro de los documentos que escribimos. Entonces es muy importante hacer la citación bajo normas APA. Por aquí me dicen que no tienen ninguna pregunta, listo. Entonces les voy a proyectar el documento de APA que tenemos cargado aquí en Moodle. Permítame un momento para que revisemos y muy importante que aprendamos a navegar en él, ¿cierto? Más que aprendernos las normas de memoria, pues qué más quisiera yo que pasara así, pero pues digamos que yo parto de un principio de realidad y eso no pasa, pero sí muy importante que aprendamos a navegar en el documento como tal, ¿cierto? Que lo podamos tener ahí como de referencia y de base y poder hacer las consultas respectivas. Entonces, permítame, están recursos de aprendizaje, ahí están normas APA sexta edición, incluso hay una infografía de las normas APA. Bueno, entonces les voy a proyectar. Sí, profe, y referente a las normas, me parece un poquito que son complicadas, la verdad que sí. No, Porque tienen un poco de ya, requisitos, eso leí. Ajá. ya vamos a ver que no son tan complicadas. Bueno, entonces este es el manual de APA, de normas APA sexta edición. Ya hay una séptima edición que salió en octubre del año pasado. Sin embargo, yo sigo trabajando con esta porque la séptima edición cambiaron cosas muy puntuales, o sea, más como de forma que de fondo. Entonces, para no complicarnos tanto, de pronto en el lenguaje vamos a trabajar con estas normas sexta edición. Bueno, entonces muy importante en el formato general de app. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener importante? Miren la dimensión de las márgenes. 2,54 centímetros en cada extremo de la hoja, ¿listo? Esa es digamos, como la dimensión inicial de APA. Lo que cambia, por ejemplo, con Asicontec, que tiene otras márgenes. Ahora, muy importante, la sangría, ¿cierto? Cada que yo inicie un párrafo debo dejar sangría, es decir, el espacio que yo dejo al iniciar un párrafo es lo que se llama sangría, que ya vamos a ver qué es. Voy a abrir aquí entonces para poder, vamos a ver si me puedo tener alternamente aquí permítame un momentico, yo abro también un documento en Word para que podamos trabajar. Esperen, yo abro aquí Word. Bueno, entonces, muy importante, espérenme si yo puedo tener estas dos. Mostrar ventanas en cascada, en paralelo. Espérenme si yo puedo. Esta. No me deja mostrarlas en paralelo y compartir pantalla. Bueno, entonces les voy a compartir por el momento Word para hacer claridad frente a algunas cosas. Listo. Entonces acabamos de ver algo muy importante en APA y son las márgenes, ¿cierto? Para que las tengamos en cuenta, las márgenes de cada extremo de la hoja son 2,54 centímetros, listo, en cada extremo de la hoja. Bueno, también, esperen, yo les agrando un poquito más esto que de pronto lo ven muy lejos. En cada extremo de la hoja, listo. La hoja, listo. Muy importante, les decía de la sangría, ¿cierto? La sangría son 5 espacios cada que yo cada que se inicia un párrafo. Les voy a poner aquí un ejemplo, voy a buscar aquí algo en internet para que miremos un momento. Mm, un momento. Buscamos algo aquí, un documento que ya esté. Social, listo. Vamos a mirar, por ejemplo, este.
Listo, entonces, ¿qué es la sangría? La sangría son los 5 espacios que yo dejo al iniciar un párrafo. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí. Yo voy a copiar estos dos párrafitos de este texto. Los voy a copiar al documento de Word, listo. Entonces, digamos que esto, ¿dónde está el punto de aparte? Listo, ¿cierto? Entonces, si yo les digo que la sangría son los 5 espacios que se tienen que dejar al iniciar el párrafo, yo me paro aquí y los 5 espacios puede ser o con un tabulador, o sea, con un tab, o con 5 espacios de la barra espaciadora. Entonces, le vamos a dar tab aquí y tab acá. Ahí quedaría la sangría. O sea, este espacio que está acá, este espacio, es lo que se llama sangría. Ahí quedaría. Es decir, que cuántas sangrías debe tener un documento o una página, pues tantos párrafos tenga, ¿cierto? Cada que yo dé un punto de aparte y inicie otro párrafo, debo dejar sangría. Ahora, muy importante, la alineación del documento es a la izquierda, como lo pueden ver. Aquí nada de centrado, nada. Entonces, perdón, nada de justificado. Entonces, antes era así, ¿cierto? Ahora en APA, ¿cierto? Es con alineación a la izquierda. Entonces, básico, márgenes 2,54 centímetros en cada extremo de la hoja, sangría, que es el espacio que yo dejo al iniciar el párrafo, lo puedo hacer con el tab, que es la tecla que está en la parte superior izquierda, como dos flechitas en contravía, o lo puedo hacer con 5 espacios de la barra espaciadora. Y muy importante, la alineación del texto. Entonces, la alineación del texto debe ser a la izquierda. Listo. Hasta ahí creo que estamos como bien, ¿cierto? Ahora, muy importante, les dije que las normas APA es lo que me permite, o la directriz a mí que me permite escribir, o digamos que hacer referenciación en mi texto de apartados de un documento que no es idea mía, pero que sí yo lo tomé de otro documento. Entonces, muy importante, antes de empezar a ver las normas APA, identificar cuáles son los elementos de la cita, ¿cierto? Y los elementos de la cita son 3. El primer elemento es el autor, que el autor se denomina con el primer apellido del autor. En este caso vamos a tomar mi ejemplo, ¿cierto? Y vamos a poner aquí. Entonces mi nombre es Stephanie Salazar Castaño. Entonces acá me están diciendo que se denomina con el primer apellido del autor. Entonces aquí, ¿cuál sería? Entonces ejemplo sería Salazar, ¿cierto? Entonces Salazar en APA sería el autor como tal del documento, por ejemplo. Entonces el primer elemento es el autor, el segundo elemento es el año, ¿cierto? Que se denomina, entonces, con el año de publicación del documento, sin puntos. Entonces, en este caso sería 2020. Nada de ponerle aquí punto, no, 2020. Entonces, primer elemento de la cita, autor. Segundo elemento de la cita, año. Y tercer elemento de la cita, número de página. Entonces, el número de página se denomina con la P minúscula. Entonces, ¿cómo quedaría? P minúscula, punto seguido, digamos que el número de página del documento fue la página número 56. ¿Cómo quedaría la cita completa? Entonces quedaría Salazar, 2020, página 56, ¿cierto? Ahí está el autor de la cita, el año y el número de página. Todavía no les voy a explicar si va entre paréntesis, nada, simplemente los elementos de la cita, que identifiquemos en una cita cuál es el autor, cuál es el año y cuál es el número de página. Profesora, disculpe, Señora. pero ahí en Word trae un formato para referencias. Ah, bueno, ok, bueno, entonces muy ¿Cierto? importante. Sí, muy importante la aclaración que acaba de hacer la compañera. Yo les estoy explicando la norma, cómo la hace uno sin utilizar el procesador de texto de Word, ¿cierto? Porque me interesa que ustedes aprenden cómo se hace la norma, o sea, digamos cuáles son los apartados de cada una, cómo se construye. Pero si ustedes quieren hacer por aquí está, si ustedes quieren hacer la norma aplicada en el procesador de texto, por aquí en referencias, mire, por acá aparece estilo APA, ¿cierto? Entonces, muy importante, este procesador, digamos que le trae aquí el estilo APA,
pero entonces yo les voy a explicar en clase cómo se hace de forma manual, ¿cierto? Porque la idea es que aprendamos a hacerla, más que aplicarla simplemente como está en Word. Entonces, muy importante. Les aclaro también además, profe, es que imagínense que es que usted me pidió APA, pero entonces eso fue lo que me hizo el computador. No, yo por eso les estoy explicando cómo se hace manualmente para que ustedes le den la directriz al computador, al procesador de texto en este caso, y cuando el procesador de texto de pronto esté interpretando mal la cita o esté poniendo en el año otra cosa que no es, ustedes puedan ir a cambiarla. Porque si no, pues quedaríamos como quien dice, como que el computador sabe más que nosotros. Entonces, es muy importante apoyarnos en las TIC, ¿cierto? Pero también muy importante saber de dónde sale para poder darle la directriz al procesador de texto. Pero claro que sí, acá está. ¿Dónde escribimos? En referencias. Aquí aparece APA. ¿Listo? Profe, y cuando, por Ahora, ejemplo, en un documento, yo busco en un documento, pero no me aparece sin fecha, ¿se vale colocar eso sin fecha? sí, claro, claro. Entonces aquí muy importante, lo que dice la compañera es válido. Resulta que yo tengo el autor, ¿cierto? Pero resulta que por ninguna parte le apareció el año. Le busqué, entonces uno puede poner S.F, que significa sin fecha. Página, punto, no sé, que la página era la 78, ¿cierto? Esto es válido. Lo que no es válido es que, ay, profe, es que no tengo número de página, entonces SP, sin página, no, eso no existe. La única forma de citarlo es SF, sin fecha. ¿Listo? Bueno, entonces muy importante que tengamos, digamos, claridad frente a los elementos de la cita, que son autor, año y número de página. Hasta ahí, ok. Ahora, dentro de las referencias bibliográficas, dentro de la cita como tal, hay dos clases de cita. La primera, entonces vamos a poner aquí tipologías de las citas. Tipologías de las citas. Este documento que estoy haciendo en Word, se los voy a subir también en la plataforma, ¿listo? Tipologías de las citas. Entonces, hay dos tipologías. La primera son las citas textuales o también llamadas citas directas, ¿cierto? Y las segundas son las citas parafraseadas. Todo eso que estamos viendo acá está en el documento de APA. Yo les estoy explicando como la generalidad. Ya ustedes se pueden remitir al documento mismo. Entonces, la primera clasificación son las citas directas o citas textuales. Y la segunda denominación son las citas parafraseadas o también llamadas citas contextuales. Listo. O también llamadas citas indirectas. De cualquier manera está bien indirectas. Listo. Entonces, dentro de las citas textuales, ¿qué es una cita textual o una cita directa? Es tomar textualmente, o sea, de manera literal, un fragmento de un texto e incorporarlo mi texto, pues en el documento que estoy escribiendo, en el documento que estoy escribiendo, ¿cierto? Es decir, yo me leí un documento de 10 páginas y resulta que lo que está en la página 2, en el párrafo 2, me pareció súper chévere y me pareció muy pertinente. Entonces, yo copio esos 3, 4, 5 renglones, perdón, y los incorporo en mi documento pues, y hago la citación. Eso se llama cita textual porque yo no estoy dando ninguna alteración a esa cita. La estoy cogiendo tal cual y lo traigo para incorporarlo dentro de mi documento. Dentro de las citas textuales hay dos clasificaciones. La primera clasificación son las citas con menos de 40 palabras. Las citas con menos de 40 palabras siempre van entre comillas. Muy importante. Siempre van entre comillas. Y la segunda clasificación son las citas con más de 40 palabras. Siempre van con sangría y nunca van con comillas. Ya vamos a ver el ejemplo. Y nunca van con comillas. ¿Cierto? Algo muy importante para tener aquí. Las citas textuales siempre llevan número de página. Ahorita vamos a ver por qué esta claridad.
número de página, listo. Ahí ya quedó, las citas textuales. Entonces vamos a remitirnos nuevamente al ejemplo. Entonces, pilas, las citas con menos de 40 palabras siempre llevan comillas, siempre van entre comillas. Y las citas con más de 40 palabras siempre van con sangría y nunca van con comillas. Y ya vamos a ver aquí el ejemplo. Vamos a remitirnos nuevamente al documento. Permítame, yo dejo de compartir aquí la pantalla. Por aquí alguien escribió. Bueno, entonces vamos a mirar el documento de APA. Permítame. ¿Por qué no lo dejo ver acá? Está en APA, ya lo vi. Ok. Listo. Entonces, estábamos hablando de las tipología de la cita. Entonces, vamos a ver aquí el ejemplo en el documento que ustedes tienen ahí en Moodle. Entonces, miren, cita textual, ¿cierto? De menos de 40 palabras. ¿Qué me dice aquí? Que va entre comillas. Entonces, miren las comillas acá. Comillas al inicio y comillas al final. ¿Alguien, por favor, le puede dar a aceptar a un estudiante que acaba de ingresar a la clase, por favor, para no salirme de este pantallazo? Muchas gracias. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de entre comillas, miren, con menos de 40 palabras, miren, aquí comillas y aquí comillas. Y cuando me dice que la cita tiene más de 40 palabras, mire cómo viene la cita. Con sangría. Recordemos que la sangría es el espacio que uno deja al iniciar el párrafo. Entonces voy a dejar el espacio en el primer renglón, en el segundo, en el tercero y en los subsiguientes. ¿Cierto? Toda esta cita me va a quedar con sangría. Miren cómo está acá. Sin comillas me va a quedar aparte del texto. Alguien se está conectando y no me deja. Bueno, entonces estábamos viendo, con menos de 40 palabras va entre comillas. Mírenlas acá, ¿cierto? Y con más de 40 palabras no va entre comillas, ¿cierto? Pero sí va con sangría toda la cita. Muy importante tener como esa claridad. Ahora, bueno, y acá digamos como las etapas de la cita que acabamos de ver. Apellido, año y página, ¿cierto? Miren, el apellido en este caso es Kaku, es el apellido del autor, 2009 es el año y la página es la 90, entonces se pone P minúscula, punto, y el número de la página. Ahora vamos a remitirnos nuevamente al documento de Word para seguir avanzando en la explicación. Listo, entonces muy importante. Citas con menos de 40 palabras siempre va entre comillas y citas con más de 40 palabras no tiene comillas, pero sí va con sangría. Ahora, hay una clasificación adicional que hay que tener en cuenta. Y yo creo que podemos ponerla como en otro tipo de clasificación. Entonces, la otra clasificación adicional es las citas con énfasis en el autor y las citas con énfasis en el texto. ¿Qué es una cita con énfasis en el autor? Quiere decir que la cita inicia con el autor, ¿cierto? La cita inicia con el autor o haciendo mención al autor o haciendo mención al autor. Ya vamos a verlo aquí en un ejemplo. O haciendo mención al autor. Y las citas con énfasis en el texto. Quiere decir que la cita reconoce solo al final al autor. Y ya vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a remitirnos nuevamente a la presentación de PDF. Listo. Entonces la profesora me está diciendo que la cita con énfasis en el autor es porque la cita empieza haciendo énfasis en el autor, ¿cierto? O haciendo mención al autor. Entonces miren aquí muy importante. Esta cita que vamos a ver aquí el ejemplo es una cita con énfasis en el autor, ¿cierto? Con menos de 40 palabras, ¿por qué? Porque está entre comillas y tiene menos de 40 palabras. Entonces Kaku dijimos que era el apellido. Entonces mire cómo está aquí. Kaku 2009 afirma, abro comillas, pongo la cita, cierro las comillas, abro paréntesis, pongo P minúscula, pongo el número de la página y cierro paréntesis.
¿cierto? Mire que la cita con énfasis en el autor siempre empieza con el autor. Entonces puede decir aquí, Salazar 2009 afirma, abro comillas, pongo la cita, cierro comillas, al final abro paréntesis, pongo P minúscula, punto seguido y el número de la página y cierro paréntesis. Ahí quedaría la cita. ¿Qué diferencia entonces hay con la cita con énfasis en el texto? Si la profesora me dice que con la cita con énfasis en el texto es que al final se reconoce el autor, miren esta cita, que sigue siendo con menos de 40 palabras. ¿Por qué? Porque está entre comillas. Entonces, abro comillas, pongo aquí la cita, cierro comillas y al final pongo al autor que es Cacú, año y el número de página, todo entre paréntesis. ¿Cierto? Miren que esto que está aquí es la misma cita de acá arriba. Si la pueden ver aquí, mire. Esto significa que en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea. Y mire lo que dice aquí. Esto significa que en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea. Mire que es la misma cita. ¿Por qué? Porque tiene menos de 40 palabras. ¿Qué es lo que cambia? Que aquí la cita era basada en el autor, es decir, el autor empieza con el año y al final el número de página. Y aquí simplemente se pone la cita y al final se ponen todos los elementos. Autor, año y número de página. Entonces usted me va a preguntar, profe, pero entonces, pues, ¿qué sentido tiene ponerlo al inicio o al final? Y es muy buena pregunta. ¿Por qué? Este tipo de cita, este que es con énfasis en el autor, me permite de alguna manera que yo venga escribiendo un argumento y complementarlo o darle fuerza con la cita que estoy referenciando. De alguna manera yo digo lo que pienso, pero este autor me está fortaleciendo la idea o este autor también dice algo parecido, ¿cierto? Entonces miren lo que dice aquí. En este momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectados por un hilo invisible. Digamos que hasta el hilo invisible es lo que yo vengo escribiendo. ¿Qué pasa? Que yo requiero, ese argumento que yo estoy diciendo, requiero que sea fortalecido por lo que dice algún autor. Entonces dice, punto seguido, Kaku 2009 afirma, abro comillas, esto significa que en cierto sentido, es decir, que esta cita que yo estoy poniendo ahí, que estoy incorporando en mi texto, le va a dar fuerza al argumento que yo estoy escribiendo. Mientras que aquí, en la cita con énfasis en el texto, lo que yo pongo es que es mi argumento y de alguna manera, de forma seguida, pongo la cita y al final pongo el autor. ¿Qué diferencia hay entre esta cita y la anterior? Que esta cita o esta forma de escribir más bien la tiene que hacer alguien o la hace alguien que tenga muy buena capacidad de redacción. Es decir, que no se vea como que la cita quedó ahí incorporada a la fuerza, porque a veces eso pasa, como que uno viene leyendo y el estudiante puso la cita y uno dice, pero no tiene nada que ver lo que yo estoy leyendo que escribió el estudiante con la cita. Entonces aquí más o menos en esta cita basada en el texto es que sea invisible y transparente lo que yo estoy escribiendo y lo que dice el autor, o sea, que se una de manera tal, que concatene, que tenga tanta coherencia que yo al final diga, pues sé que es una cita porque está entre comillas y porque al final está el autor, o si no yo creería que es una idea completa, ¿cierto? Entonces miren que la cita basada en el texto requiere una capacidad adicional de la persona que está escribiendo, requiere que tenga muy buena redacción, requiere que una las ideas de tal forma que no se vea esa cita ahí metida como de forma como obligada. Entonces las citas para principiantes, por así decirlo, pudiera ser las citas basadas en el autor, que yo escribo un argumento, después voy, leo y veo una parte muy chévere que quiero que quede en mi documento, la copio tal cual, la incorporo en mi documento y la referencio bien sea entre comillas iniciando con el autor y terminando con el número de página, o bien sea con más de 40 palabras, que no va entre comillas, sino que va con sangría toda la cita. Y vamos a ver aquí también el ejemplo. Miren que estamos navegando en el documento que ustedes tienen de norma Zapa Javeriana. Miren aquí esta cita. Por ejemplo, la cita basada en el texto, miren, al final sigue estando el autor, el año y el número de página. ¿Qué pasa? Que esta cita ya no es con menos de 40 palabras, es decir, no va entre comillas, sino que tiene más de 40 palabras y va aparte del texto. Mire que yo aquí en invisible pongo punto de aparte y dejo un renglón. Y lo que hago es poner el primer renglón con sangría, el segundo y subsiguientes todos con sangría, para que me quede aparte del texto, ¿cierto? Y vamos a ver aquí un ejemplo, por ejemplo este que está aquí, el ejemplo de la cita con más de 40 palabras, pero miren, basadas en el autor. Entonces, ¿qué dice? Miren. Punto seguido, pongo el autor, pongo el año y pongo una palabra conectora, o sea, la palabra conectora que me va a permitir esta cita
unirla con lo que dice el autor. Entonces uno podría decir, CACU 2009 indica, afirma, aclara, deduce. O según CACU 2009, muy importante que siempre, o antes del apellido o después del año vaya la palabra conectora. Hay N mil palabras conectoras. No siempre vamos a utilizar esta palabra. Entonces, miren lo que dice aquí. Autor, año, palabra conectora. Pongo toda la cita. ¿Por qué va así? Porque tiene más de 40 palabras. Si esta cita tuviera menos de 40 palabras, no iría con sangría, sino que iría entre comillas. Entonces pongo la cita y al final pongo el número de página, P40. Miren, si ustedes saben esto y digamos que lo comprenden, no se lo tienen que aprender, porque es que tienen digamos que tienen la base para poderlo hacer cada vez que les requieran hacer una citación, perdón, bajo normas APA, que es muy importante, que como toda su vida académica, pues va a tener que hacer citación en normas APA, porque todos los trabajos les piden, en todo módulo les piden un ensayo bajo normas APA. Yo imagino que todos ustedes querrán hacer una formación posgradual, entonces en un posgrado sí o sí le piden a uno siempre escribir en normas APA. Entonces, miren, en algún momento usted lo tendrá que aprender, o si no, eso se le va a volver un dolor de cabeza porque cada que el profesor pide normas APA es, ay, qué pereza normas APA, y que no sabemos normas APA, pero mire que a veces es como que no leemos con juicio, no le dedicamos tiempo, mire que esto no es complicado. No, es que yo quiero nomás hacer las citas con menos de 40 palabras y desde el autor, listo. Yo ya sé que voy a hacer siempre las citas así porque esas son las que me parecen más fáciles y las que las entiendo. Lo que yo quiero que aquí también, digamos, que veamos un poquito más allá y trascendamos, es que las citas no se hicieron para molestar al estudiante, para que el estudiante, para que sea un dolor de cabeza para el estudiante, no. Las citas se hacen porque usted tiene que reconocer que lo que escribió en su texto, pues no es suyo, sino que usted lo tomó de otra parte, porque tenemos que respetar los derechos de autor. Y no siempre los documentos que son escritos 100% por usted son los mejores. Porque digamos que lo que busca uno como profesor es que el estudiante mejore el argumento y no necesariamente mejorar el argumento es que usted aprenda a escribir solo. Uno tiene que aprender a escribir tratando de hacer lectura de los otros, de cómo ven o qué cosmogonía tienen los otros autores y cómo lo interpretamos y cómo interpelamos con ellos y cómo abstraemos la información de ellos y la incorporamos en nuestro documento. Entonces a veces los estudiantes piensan que el no citar es mejor y resulta que no. O sea, no es que uno como profesor quiera que ustedes escriban 2 páginas solo de sus ideas, eso no pasa. O sea, uno como estudiante tiene que fortalecer, claro, las competencias lectoescriturales, aprender a escribir, aprender a leer bien. Pero también es muy importante aprender a leer a otros autores, a que esos autores también traten de conversar con uno o tratar de incorporarlos dentro del texto. Entonces, muy importante la reflexión de hoy es que las normas APA pues fueron creadas para que se vuelvan aliados de nuestro trabajo, no para que las odiemos y se vuelvan enemigos pues acérrimos de nuestro trabajo, ¿cierto? Aquí pueden ver que no son tan complicadas, este documento es súper chévere, súper fácil de leer, tiene ejemplos, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando nos dicen, ay, 25 páginas, nos da como pereza. Pero aquí no hay lugar a la pereza, aquí hay que leerlo de manera juiciosa. Las preguntas que tengamos, pues voy a abrir un foro voy a abrir un foro exclusivamente para APA, para preguntas que tengan sobre APA, para que me digan, profe, así se citan, ¿cierto? Para que tengamos un espacio de debatir, porque yo quiero que ustedes salgan fortalecidos de esta escritura en esta asignatura, para que de aquí en adelante, pues digamos que les quede un poquito como menos denso este tema como tal. Ahora, hemos visto las citas, vamos a volver nuevamente al documento de Word, hemos visto las citas, entonces acabamos de ver las textuales, ¿cierto? Que son con menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Y vimos que hay con énfasis en el autor y con énfasis en el texto. Ahora vamos a pasar a las citas parafraseadas, contextuales o indirectas, que es lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una cita parafraseada? Es decir, con mis palabras, lo que dice el autor. Es decir, una especie de resumen. Entonces a veces pasa, profe, es que yo me leí 5 páginas y lo resumí en 2 renglones, listo. Eso es válido, o lo resumí en 5 renglones, listo. Entonces no quiere decir que cuando usted resume, ese resumen es su idea, es sus palabras, no. No porque usted para resumir tuvo en cuenta la idea principal del autor. Entonces es aquí donde se presenta el alto porcentaje en plagio.
No quiere decir que porque yo puse una idea mía y otra idea del autor y yo hice un sancocho ahí y lo mezclé, entonces ya eso es idea mía y eso pasa mucho, no. Si yo sigo conservando la idea del autor, la fiel idea del autor, pues tengo que citarlo. Obviamente no lo puse con las palabras textuales, pero sí guardé la idea general. Entonces lo que yo hago es hacer la citación de forma parafraseada. Y aquí muy importante, tener en cuenta, la cita parafraseada, la cita, esta cita, más bien pongámosla acá, este tipo de cita nunca lleva número de página. Pues precisamente por eso, porque si yo me leo 5 páginas, pues ¿para qué voy a ponerme a poner en la página 1, 2, 3 o página 40, 55? No, simplemente yo sé que cuando es parafraseada no pongo un número de página porque como es un resumen de varias ideas no tiene sentido. Entonces, ¿cómo quedaría esta cita? Si me dice que no lleva número de página, pues tendría el autor y el año. Listo, así quedaría la cita, porque no tiene número de página. Y para este tipo de cita aplica lo mismo que para las textuales. También se pueden hacer con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. Vamos a remitirnos nuevamente al documento en PDF para que veamos el ejemplo acá. Listo, entonces mire, cita parafraseo. La cita basada en el texto. Miren pues, si yo les digo que la cita no se le tiene que poner número de página, ¿cierto? Es decir, que la cita no me interesa cuán larga sea o cuán corta sea. Aquí en la cita parafraseada, la cita nunca va ni entre comillas ni va con sangría. La cita simplemente va incorporada dentro del texto. Y miren cómo la vemos aquí. Aquí al final vemos al apellido, ¿cierto? O sea, el autor y vemos el año. Es decir, que esto que está acá, como el ejemplo lo dice, es la cita. Y lo que viene aquí pues es el texto que yo estoy escribiendo. Ay, profe, pero usted cómo hace para saber que eso es una cita parafraseada? Pues claro, porque no tiene número de página. Entonces, muy importante. Y aquí la cita con énfasis en el autor y también es parafraseada. Mire que no va entre comillas, no lleva sangría. Simplemente, ¿qué pasa? Que el autor va de primero. Y mire que por ninguna parte hay número de página. Aquí les voy a poner un ejemplo bien chévere para que sepamos distinguir algunas cosas. Les voy a compartir escritorio para que veamos cómo navegamos aquí y les voy a hacer el ejemplo. Miren, resulta que yo me estoy leyendo este documento que me parece súper chévere porque es la investigación que estoy haciendo. Y este documento se llama Contabilidad Social, Dimensiones de la Contabilidad Social, ¿cierto? Resulta que yo tengo pues este documento que estoy escribiendo acá, vamos a poner aquí vamos a volver a poner esto aquí. Entonces digamos que yo aquí estoy escribiendo y vengo escribiendo, listo, voy bien. Entonces yo quiero poner una cita de este documento, pues en el documento que yo estoy escribiendo. Entonces vengo y pongo, por ejemplo, venga uno aquí abajito. No, pongamos este de acá arriba más bien. Voy a poner este, ¿cierto? Entonces les voy a hacer el ejemplo de la mala práctica académica que ustedes a veces utilizan para que nos entendamos muy bien cuándo o digamos qué es lo que se debe hacer y qué es lo que nunca se debe hacer. Entonces yo voy a copiar este apartado del texto y me voy a ir para mi documento. Entonces, ¿qué hacen los estudiantes? Hacen lo siguiente. Esto que está aquí en rojo, lo vamos a poner con otro color. No es mío. Esto es de otro autor. ¿De qué autor es? Pues es de quién? Es de Marco Antonio Machado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Los estudiantes hacen lo siguiente. Entonces, cogen esto que está al final y lo ponen al principio. Entonces empiezan a hacer un sancocho con eso. Esto que está acá, lo ponen como por acá y le ponen una coma. Listo. Y después miran que les cuadre, ¿cierto? Ahí. Bueno, entonces, y le borran esto acá. Después se paran, por ejemplo, aquí, le dan clic derecho y sinónimo, ¿cierto? Como tratar de ponerles otras palabras. Por aquí de pronto borran esto y le ponen otra cosa, contexto social. Listo. Y bueno, más o menos como que les quedó ahí. Y a veces lo que dice el estudiante es que esto que acaba de hacer es que es idea de él, ¿cierto? Resulta que lo que usted está haciendo ahí es alterando el texto. Lo puede hacer, sí, pero lo tiene que citar como parafraseo. Y no solamente parafraseos, voltear el párrafo, poner uno al inicio, otro al final, cambiarle sinónimos. No, es que usted también de alguna manera pues incluya su argumento ahí dentro de ese texto.
porque si no lo que está haciendo es desarmando un texto que no tendría sentido. ¿Para qué lo desarma? Pues para eso lo cita textualmente. Si usted lo va a desarmar es porque de alguna manera le va a incorporar de pronto 3, 4, 5 palabritas suyas y lo va a poner. Lo puede hacer, sí, pero sí lo cita, porque si usted hace eso y no lo cita, eso es plagio, porque se está apropiando de palabras que usted no puso. Pero es que mira que yo sí, claro, usted lo puso aquí, usted cambió sinónimos, le puso 2 o 3 palabras, pero mire que en esencia usted está respetando, de alguna manera está copiando la idea del autor. Entonces, muy importante. Si usted va a citar esto como parafraseado, pues usted lo que viene a mirar es, ¿cuál es el apellido del autor? Machado, ¿cierto? Entonces va a poner Machado y va a mirar qué año tiene Machado, de qué año es este documento. Va a mirar, por ejemplo, mire lo que decía la compañera, por ejemplo, este documento aquí rápidamente pareciera que no tuviera, bueno, mire, acá tiene el número de año, pues que el número de año, perdón, el año, 2004. Entonces, Machado, 2004. Listo. Ahí ya. ¿Qué hizo? Citó de manera parafraseada. Eso es parafraseado, ¿cierto? Para que lo tengamos muy claro. Si usted no hace esto, pues lo que pasa es que esto sería plagio, porque lo que yo hago es que cuando ustedes me mandan todos los documentos, yo los someto al software antiplagio de la universidad, que es Turnitin, y lo incorporo al sistema, y él me va a decir, y me va a sacar esto de un solo color, y me va a decir, mire, esto que está acá está en la página tal. Así usted le haya borrado letras, le haya puesto, o sea, ya este mundo está hiperconectado, y el software pues es un software último, un software top, que permite es que incorporar el texto y que le haga rastreo con algunos operadores lógicos para poder revisar y mirar qué tanto porcentaje de similitud tiene el texto que usted está escribiendo con lo que está colgado en otras bases de datos. ¿Listo? Esto, chicos, es lo básico, es Nacho lee, pues en APA. Esto es lo básico que usted tiene que saber de aquí en adelante, ¿cierto? ¿Qué es muy importante que aprendamos? Pues a navegar en el documento PDF. Yo no les estoy pidiendo aquí que se lo aprendan de memoria. Sí, muy importante, pues que aprendan a navegar en el documento como tal, ¿cierto? Espérenme, yo... Ay, es que esto, ¿por qué me muestra Profe, aquí? yo tengo una duda. Señor. Referente, no sé, pues, no sé, yo a veces también, pues, cuando hago trabajos de otras materias, no sé, también utilizo algo que se llama nota al pie. ¿Eso se utiliza o no se Bueno, utiliza? O las notas al pie en APA solo se deben utilizar cuando les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el texto yo estoy hablando de economía, ¿cierto? Y de pronto para asimilar el concepto de economía pongo una nota al pie de página y digo, la economía, según la Real Academia de la Lengua, es la ciencia que estudia el sistema económico internacional, ¿cierto? O sea, los pies de página solo se utilizan para hacer profundizaciones de temas que de pronto dentro del texto no me dio la opción de profundizar, pero sí quiero hacerlo en el pie de página, solamente para eso. No se utilizan ni para hacer referencias, eso era antes con Icontec. El pie de página solo se utiliza para hacer profundizaciones de los temas, para hacer como algunas acotaciones. ¿Sí me hago entender? ¿Me podría dar un ejemplo, profe? Es que no entendí muy bien. Ya vamos, ya miramos uno por acá. Esperamos a ver, yo reviso académico. Vamos a ver si encontramos uno. Vamos a volver a hablar sobre contabilidad social. Miremos aquí un documento, por ejemplo este. Vamos a ver. Estás viendo la pantalla, ¿cierto? Estás viendo la pantalla. Bueno, vamos a ver por acá. Por ejemplo, mira este. Este es un pie de página, ¿cierto? Que el compañero dice, vamos a buscar dónde está el 3. Vamos a buscar en qué parte de este texto está el 3. El que lo encuentre primero me dice. Míralo acá, ¿cierto? Entonces mira que el texto me está diciendo aquí. Para la comunidad andaluza. Es decir, que andaluza le puso 3. ¿Por qué? Porque pues seguramente aquí va a explicar qué significa la comunidad andaluza. Entonces dice, tenemos constancia de la próxima aparición de las matrices de contabilidad social de Asturias, Canarias, Galicia, Navarra y actualización de la Cataluña que se unirán a este proceso de creación del SAM regionales. Mira que esta información que yo digo aquí es una extensión de lo que yo estoy diciendo acá, pero que de alguna manera no lo quiero decir en este texto,
porque me queda, digamos, o no me parece que lo deba decir ahí porque me daña la idea, pero sí lo quiero decir y ponerlo acá. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Vamos a ver aquí otro, por ejemplo, este. 5. ¿Dónde está el 5 en ese texto? 5. Vamos a ver, 5. 5. ¿Lo ven por ahí? ¿Dónde está el pie de página 5? Acá, mírenlo acá. Entonces, vamos a leer este párrafo. Dice, en tercer lugar tenemos la submatriz de empleos finales, situada en la parte superior derecha de la Samantha 95, formada por las columnas de consumidores, que representa el gasto total de las economías domésticas, administración pública. Y tiene un 5. Entonces, ¿qué dice en el 5 acá? Deben entenderse por administración pública a todas las existentes en el territorio de la comunidad autónoma. Esto es locales, ¿sí ves? ¿Sí me hago entender? Los pies de página solamente es para hacer como más extensivo el tema que yo no quiero hacer como claridad dentro del documento. Es para hacer algunas acotaciones, no más. ¿Te queda claro? Sí, señora, gracias. Listo, jovencito. Bueno, les estaba diciendo en qué iba. Ah, bueno, en la navegación de APA, o sea, de este documento me parece que es fácil pues como de integrarlo, de revisarlo. Yo voy a hacer un foro de discusión sobre APA, por si tienen algunas dudas, si me quieren poner ahí ejemplos y yo revisarles, no tengo ningún inconveniente. Y aquí al final ya de este documento están las referencias bibliográficas, que tenemos que hacer la diferenciación entre referencia bibliográfica y cita. ¿Por qué? Porque la cita es la que está incorporada dentro del texto como autor, año y número de página. Pero la referencia es la que va al final de todo el documento, que se llama referencia bibliográfica. Y vamos a ver aquí un ejemplo, que siempre es al final del documento, ¿cierto? Esa referencia bibliográfica, vamos a ver aquí un ejemplo, esta es la forma básica. Esa referencia bibliográfica es muy importante porque es como la cédula del autor. Entonces, mire, me dice apellido, estas dos A son las iniciales del nombre. Entonces, si yo me llamara Estefanía María, sería Salazar, E.M. Pero si tiene un solo nombre, no importa, le pone la inicial del primer nombre. Entre paréntesis pone el año, después el título del documento que leyó, ciudad, país y la editorial. Y aquí hay varias formas de hacerle referencia. Entonces esta es la forma básica, pero mire, si usted se encontró un libro con autor, lo tiene que citar, lo tiene que referenciar así. Si se encontró un libro con editor, lo tiene que referenciar aquí. Si se encontró un libro en versión electrónica, si es online, lo hace así. Si es con DOI, lo hace así. Si es capítulo de libro, mire que el documento es tan completo. Lo que pasa es que yo a veces pienso que es como que los estudiantes adolecen de la lectura general, porque me dicen, profe, no hemos podido entender APA, entonces yo les digo, pero sí se consultaron ese documento, porque me referencian mal. Recuerden que la referencia no es un link, no es que me pongan el link ahí y ya la referencia, no. La referencia se hace completa, ¿cierto? Y aquí están, mire, están todos los ejemplos. Están con imágenes, ¿cierto? Entonces la invitación es a que hagan un trabajo juicioso de lectura de este documento y como les digo, yo voy a hacer el foro de APA para que me hagan las preguntas pues que crean pertinentes para que hagan una actividad bien juiciosa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta antes de finalizar la sesión? Ya saben que esto les queda grabado. Yo mañana temprano descargo el video y les subo el link a las grabaciones del módulo. ¿Preguntas? Bueno, no, en el canal. yo creo que eso, digamos que las preguntas van saliendo a medida que uno va haciendo el trabajo. Eso, así es, señorita. Entonces, la invitación es que lo hagamos con tiempo, de que podamos, profe, mira, es que yo escribí esto y si esta cita está bien, entonces yo les reviso, de una les contesto, porque la idea es que hagamos un trabajo bien juicioso, listo. Eso sí, aclaro, no me vayan a preguntar el domingo a las 10 de la noche, porque seguramente la profe pues ya está durmiendo. Entonces hagan preguntas hasta el viernes, ¿cierto? Incluso hasta el sábado de pronto. Pero traten de en semana, porque yo tengo más ritmo en semana y estoy totalmente conectada todo el tiempo, ¿listo? Cualquier inquietud, ya saben que a través del foro, a través de mensajes, o foro de consultas, o el foro que vamos a hacer de APA. Ah, listo, profe. Pero entonces vamos a trabajar con las matrices, ¿cierto? Con el tema que se eligió. Porque nosotros nos tocó contador público y liderazgo.
ese la Entonces, elegimos. ¿cuál es la idea? Pues ahí en la actividad dice que un ensayo de un tema libre. Sin embargo, ¿cierto? La invitación es a que escribamos sobre el tema que estamos investigando. Pues ya hemos buscado varios documentos. Yo como profe también les recomendé algunos documentos que también A pueden nosotros empezar a no, leer. profe, a nosotros no faltó. Al grupo de nosotros no. ¿No? Bueno, Faltó, no, señora. escríbeme por un mensaje en interno. Yo te recomiendo un documento para que lean. ¿Listo? Qué bueno, listo, profe. Y nos ¿Listo, basamos señores? Claro y nos que sí. basamos En ese, pues, para que en ese. puedan hacer el ensayo. Está bien. Listo, profe, gracias, ok. Listo, Gracias. chicos. Bueno, un placer haberlos visto, tenido aquí en este encuentro sincrónico. Un abrazo para todos, que descansen Gracias. y cualquier cosa estamos en contacto. Gracias, Listo, profe, gracias. descansen. Buenas Gracias, noches profe, para igualmente. todos. Que estén muy bien.